tardes, queridos hermanos, que el Señor los bendiga en esta tarde, en este domingo, un domingo más, que realmente, bueno, tenemos que estar saludando y, bueno, llevando el mensaje de la palabra a través de una pantalla, pero bueno, creemos que Dios mediante todo esto ya se irá terminando y, bueno, ya estamos ahí, estamos cerca, ¿no? Estamos casi en la meta, pero bueno, hay que seguir confiando en el Señor y no desmayar, no desanimarnos realmente en este tiempo, ¿no? Un tiempo, creo que Dios va obrando, Dios va haciendo su parte, aunque la iglesia, usted y yo también debemos ir haciendo nuestra parte, así que realmente damos gracias al Señor por este tiempo y creemos que pronto esto ya va a ir dándose, va a ir cambiando ya para bien. Dice que las cosas, el Señor dice todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Así que creemos que todo esto tiene que ayudar para bien, para la iglesia, para entender, para comprender en el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Realmente un tiempo apremiante, diríamos, en Dios, en lo que es espiritual, en lo que es los últimos tiempos, ¿no? Donde habla la palabra, ¿no? Sobre la iglesia, sobre la humanidad, sobre los gobiernos y todo eso, así que no estamos ajenos a todas las cosas que Dios ya nos está hablando y más en este tiempo, ¿no? Tiempo que escuchamos, tiempo apocalíptico, de que, bueno, se habla mucho de los tiempos, de los gobiernos, bueno, de todo eso, de estudios teológicos, digamos, en la palabra, ¿no? Pero bueno, realmente creemos que estamos en un tiempo ya, digamos, finales, así que es tiempo donde nos tenemos que, como iglesia, afirmarnos cada vez más en la confianza, en la fe, en la oración para con Dios, ¿no? Entonces, realmente en esta tarde quiero compartir la palabra del Señor, en primer lugar saludarlos a todos, que Dios los bendiga. Realmente no es lo mismo a veces saludarlo a través de una pantalla como poder saludarlo directamente a través en vivo e indirecto, como uno diría, ¿no? Pero bueno, creemos que eso ya se va a ir dando de a poco todo esto para que podamos, bueno, de acuerdo a las directivas, ¿no? De los gobiernos terrenales, ir viendo cómo podemos ir reunirnos y poder ir teniendo reuniones ya, digamos, personal, ¿no? Personal, con los hermanos, con cierta cantidad. Bueno, estamos esperando, creemos que en esta semana seguramente algo va a ir cambiando en favor de la iglesia, donde nosotros tenemos que entender que va a cambiar, o sea, que vamos a poder reunirnos, vernos, poder llevar la palabra al Señor y poder disfrutar, ¿no? De las cosas. Si bien sabemos que en este tiempo y los protocolos que no podés, digamos, saludarnos, poder abrazarnos como realmente era normal para nosotros en otro tiempo. Pero bueno, tenemos que respetar, pero también creemos que esto va a ir pasando y todas las cosas, si confiamos en Dios, oramos realmente al Señor, en su misericordia, Dios va a ir cambiando nuevamente toda esta situación. Pero no siempre, no, si la iglesia no ora, si la iglesia no intercede, entonces la situación no va a cambiar. Yo digo, por ahí podemos tener mucho conocimiento teológico de los tiempos que vivimos, de las situaciones y circunstancias, pero también habla la Biblia de que la iglesia tiene la autoridad, tiene el poder y cuándo nosotros podemos tener ese poder y cuándo vamos a tener esa autoridad, ¿no? Dios le dio a la iglesia, pero es tiempo donde la iglesia no podemos llenarnos de conocimiento y saber que con conocimiento nomás no vamos a poder cambiar nada, sino con el conocimiento y el poder de Dios sí, entonces las cosas irán cambiando. Así que en esta tarde realmente había compartido algo anteriormente, pero quiero compartir de nuevo esto, la palabra de Dios, donde nos habla, ¿no? del tiempo, de las autoridades de Dios sobre la iglesia y que la iglesia tiene la autoridad cuando está en Dios. Así que quiero compartir su palabra en esta tarde, en este domingo, realmente, y bueno, animarlos realmente a no
desmayar y no desesperarnos, sino saber que Dios nos dio un espíritu de poder y de dominio propio, dice la palabra. Entonces, ese poder, ese espíritu de poder, tenemos que tenerlo en este tiempo y ponerlo por obra. Ese espíritu de poder y de dominio propio, no desesperarnos, sino de tener esa esperanza en el Señor. Así que quiero compartir en este tiempo, ¿no? Esta palabra, donde allí en Corintios, ¿no? Capítulo 10, ¿no? Del versículo, vamos a ir desde el primer versículo hasta el 4 inclusive, ¿no? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias que me permites poder compartir tu palabra, Señor, para con mis hermanos, hermanas, con cada uno de ellos y quizás con algunos oyentes que quizás no pertenecen a ninguna iglesia. Señor, te pedimos que tú lo bendigas, que abra su mente, el conocimiento para entender y conocer tu perfecta y maravillosa voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti gloria, honra, honor y toda exaltación en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, quiero compartir algo, pero también voy a ir a otra parte, ¿no? Donde habla la palabra de Dios. Y también quiero ir así, y después estaremos viendo. Aquí cuando el apóstol Pablo comienza a decir, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Bueno, vamos a ver algo. Realmente vemos aquí Pablo, bueno, está un poco medio enojado, en realidad diríamos, pero con toda razón, ¿no? Porque había gente que realmente era una gente que mínimo, ¿no? No era que tampoco eran muchos, que criticaban todo lo que Pablo había enseñado, como que querían a la gente que fue instruida, como hacerle creerle que eso no era real, no era verdad. Entonces Pablo en un momento como que se enoja un poco por el hecho de que esa gente trataba de perturbar, ¿no? Y vemos realmente cómo Pablo les habla realmente con toda humildad y les dice, bueno, la realidad y la situación en la cual había mínimos, no leo mucho, sino mínimo de personas que trataban de perturbar lo que Pablo había instruido, la sana doctrina, tratar de transversar esa sana doctrina. Pero bueno, yo no me quiero detener ahí porque quiero ir más allá de lo que habla la palabra, ¿no? Cuando allí Pablo nos habla y nos está diciendo que el Señor nos había dado armas poderosas. Por eso es lo que hoy en este tiempo, y quiero ir ahora antes de seguir, vamos a leer allí en Efesios capítulo 10, versículo 12, vamos a ir. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí vemos algo que realmente dice el apóstol Pablo allí en Corintios, que es el mismo Pablo que está en Efesios. Primero nos está diciendo que nos había dado armas poderosas. Y yo digo, en este tiempo se han levantado potestades, gobernadores, principados. Se han levantado en este tiempo. Pero una de las cosas que tenemos que ir a Corintios y decir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros nunca podemos pelear esta situación con armas carnales o naturales, con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, con nuestro poder. No podemos enfrentar. Por eso es lo que habla bien claro Pablo en Corintios, nos explica, y después allí en Efesios nos está diciendo contra quiénes tenemos que pelear. Pero para pelear contra estas potestades tenemos que tomar las armas de Dios, no las carnales, sino las espirituales. Hoy creo que gran parte de la iglesia no entiende contra qué estamos peleando. Aún si los gobiernos están diciendo que estamos peleando contra un enemigo invisible. Pero usted y yo como iglesia no podemos entender eso que es invisible. Porque la palabra nos está dando contra quién estamos peleando. ¿Contra qué estamos peleando? Pero claro, un Estado, un gobierno no tiene las armas de Dios para poder detectar o ver desde el punto de vista espiritual contra quién estamos peleando. ¿Contra un virus o contra potestades de las tinieblas? Muchos estamos quizás pensando un virus, bueno, si es un virus, pero trae ese virus, ¿qué hay? ¿Quién está? Entonces, una de las cosas para que nosotros podamos entender esto, tenemos que tener las armas de Dios, si no, nunca vamos a detectar contra qué enemigos peleamos. Por eso es importante y es tan interesante que la iglesia hoy entienda esto. Yo creo que hoy hay muchos, aún ministros, que no entienden nada contra quién. Estamos mayormente esperando o viendo qué es lo que hacen las autoridades terrenales. Pero no peleamos contra las autoridades celestiales, con la autoridad de las tinieblas, con el poder celestial. Entonces no tenemos que entender, la iglesia debe pelear con las armas celestiales, sobrenaturales, que vienen de Dios, para que podamos enfrentar estas potestades. Gobernador, imagínense, un gobernador toma una provincia, gobierna una provincia. Y hoy, ¿quiénes están? No es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay alguien que está mucho más allá de eso. Principado. Los principados gobiernan una nación. Entonces tenemos que entender que estamos en este tiempo contra esas luchas fuertes, contra gobernadores y principados de las tinieblas. Lo que dice la palabra. Entonces la iglesia tiene que entender, yo en estos tiempos le digo a los hermanos, tenemos que comenzar a pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que orar, porque la lucha no es contra sangre y carne, no es contra la persona, es contra la que gobierna a las personas. Como el que gobierna nuestras vidas, que es Dios, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo. Poder del cielo, pero también hay poder de las tinieblas. Entonces tenemos que entender que estamos peleando una batalla fuerte en este tiempo contra principados y gobernadores de las tinieblas. Por eso es necesario que tomemos esta armadura, estas armas de nuestra milicia, y no son carnales, sino son poderosas en Dios. Tenemos que tomar las armas de Dios en este tiempo. Iglesia, debemos tomar esas armas. Mucha gente, aún hablando en parte quizás ministeriales, están solamente pensando qué es lo que dice
un intendente o un gobernador o un presidente. Pero nos está hablando bien claro la palabra, que la lucha va más allá de esto. Y si no tomamos las armas de Dios, las armaduras de Dios, no podemos pelear. No podemos ser victoriosos, triunfadores. Por eso es importante. ¿Cómo vamos a destruir esta fortaleza? Con las armas de Dios. Pero para que tengamos armas de Dios tenemos que revestirnos las armaduras de Dios. ¿Y cómo se revierte? ¿Cómo se pone esa armadura de Dios? Está la oración, está el ayuno, está la palabra, está la fe, está la confianza, está el poder. Entonces, esas son las armaduras de Dios que tenemos que enfrentar en este tiempo contra las potestades de las tinieblas. Si bien dice la palabra que la luz traspasa las tinieblas, pero ¿qué luz? No la luz eléctrica, sino la luz de Cristo a través de su pueblo y su iglesia. Entonces allí es donde tenemos que entender. Allí es donde tenemos que pelear la buena batalla, la fe con el poder de Dios, con la armadura de Dios, con su palabra, con el conocimiento, con el poder, con la gracia, con la autoridad de Dios. Entonces allí vamos a ser más que vencedores. A veces decimos, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, Él debe gobernar nuestras vidas. Él debe dirigir nuestras vidas. Porque no es el hecho de decir, estamos en Cristo, pero hago lo que yo quiero. Ando como yo quiero. Pienso como yo quiero. Entonces hay cosas que mientras no tomamos la armadura de Dios, mientras no entendemos contra quienes estamos peleando, no sabemos. Pero usted y yo debemos entender, tenemos la palabra. Allí nos explica bien claro que la lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra las personas, no es contra las autoridades terrenales. Va mucho más allá, contra las potestades de las tinieblas que toma la mente, sí, de las personas. No es la lucha. Cuando el Señor allí le dice a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. No le dijo a Pedro humanamente. Le dijo quién estaba acechando en Pedro. Que era el enemigo, era Satanás. ¿Y usted qué cree hoy quién acecha en los gobiernos? Satanás. Entonces nosotros tenemos que entender que la lucha no es contra el hombre o contra la mujer que gobierna. Es contra las potestades de las tinieblas que gobiernan sobre las personas. Entonces tenemos que entender eso, hermano. Comprender que la lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que tenemos que tomar las autoridades que viene del cielo. Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. En Dios. Hermanos, los animo, los aliento. No quiero que para que usted se ponga mal y tenga miedo. No, al contrario. Es para que usted tome las armaduras de Dios y comience a pelear la buena batalla. Y saber que con Dios somos más que vencedores. Ahí sí, con Dios y en Dios somos más que vencedores. Si no, hermano, no hay victoria. El Señor nos dijo bien claro que Él nos llevaría de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, pero en Él. Así que, hermano, hermana, quería compartir este domingo esta palabra que Dios puso de que realmente que podamos entender que la lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades fuertes que se ha lanzado sobre, no solamente nuestra nación, sino sobre el mundo entero. Y allí cuando nosotros peleamos esa buena batalla con las armas de Dios, las potestades van a caer, los muros serán derribados, las barreras se romperán, la barrera que impida que nosotros podamos congregarnos, que podamos predicar la palabra del Señor en la iglesia. Esas potestades pronto se caerán.
Si la iglesia pelea la buena batalla de la fe, si la iglesia toma la autoridad de Dios, no naturales, sino sobrenaturales. Eso es para destrucción de fortaleza. Hay fortalezas fuertes en este tiempo, fuertes que se han levantado en contra de la iglesia y aún de la humanidad. Pero esas potestades se caen si la iglesia comienza a orar e interceder como el muro de Jericó cuando cayó. ¿Por qué? Porque intercedieron y declararon victoria. Nosotros también debemos declarar victoria sobre esta situación, sobre esta pandemia, sobre este virus. Declarar victoria del cielo sobre la tierra. Así, hermanos, les saludo, los animo, los aliento, que el Señor los bendiga y esperemos que, Dios mediante, si el domingo tendríamos que ver en la iglesia, poder tener un tiempo en la iglesia, yo le estaré informando para que usted vaya entendiendo y sepa cómo vamos a ir desarrollándonos, pero hay que orar. Así que, hermano, quiero orar ahora y, despedirme. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este momento. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, que levantes, Señor, al caído, que animes al desanimado, que sanes al enfermo, que liberte al cautivo, Señor, y prospere al necesitado. Declaro una semana bendecida, una semana victoriosa para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermano.